Dentro de los planes de gobierno, partidos políticos como Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana prometen generar de 150.000 a 200.000 nuevos empleos. Sin embargo, en la ANEP consideran que esto es imposible. Pero nos parece que de todas maneras, para hacer cualquier planteamiento en el tema del trabajo, tiene que tenerse muy claro realmente cuáles son las alternativas que tiene cada uno de los partidos. Ahí podemos ver, por ejemplo, de que Liberación Nacional dice que la creación del tren urbano y algunas otras cosas, y en realidad para hacer eso, bueno, de ahí habría que ver dónde son las fuentes de financiamiento, porque en un país que está quebrado, hablar del sector público y la creación de esa infraestructura es prácticamente imposible, cuando aquí estamos prácticamente planteando que en 3 o 4 años el país pueda llegar a una situación muy similar a la que se vive en Grecia o que se están viviendo en algunos países europeos. Para Edgar Robles, del Partido Unidad Social Cristiana, el tema de empleo es un juego que va de la mano con el crecimiento de la economía. En el gobierno anterior, la cifra de empleos anda aproximadamente alrededor de 160.000 empleos en el gobierno de Laura Chinchilla. Este gobierno, y la máquina se me apagó porque le dio pánico escénico, pero este gobierno, si uno toma las cifras de 2014 a la última encuesta de empleo, que fue en septiembre de 2017, resulta que las cifras muestran que la cantidad de empleo cayó en 19.000 personas, o sea, se destruyeron 19.000 plazas. Entonces, solamente para mantener la tasa de desempleo en el nivel actual, que es alrededor de un 9.4%, solamente para mantener la tasa de desempleo en ese nivel, el país tiene que crear 125.000 empleos en los próximos 4 años. Por su lado, Ronnie Monge considera que Álvarez de Santi es el candidato que genera mayor credibilidad y que por lo tanto su partido cumplirá en el tema de empleo también. En este país tenemos que hacerle ver a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas, que ese pensar en que tenemos que estudiar para ser empleado de alguien más tiene que empezar a romperse ese paradigma. Tenemos que prepararnos y podemos ser empleados, pero también podemos ser generadores de empleo, y eso significa tener la potencialidad de tener emprendimientos, su propia empresa que vaya a generar adicionalmente. ¿Y cómo vamos a hacer esos emprendimientos? Porque eso también se queda solo en el enunciado. Sacando los dineros del sistema de banca nacional de desarrollo que siguen empantanados, que no se han dado con la facilidad que tienen que darse, y ahí tiene que haber instrucciones del Poder Ejecutivo para facilitar el empoderamiento de esas cadenas productivas que lleguen a las grandes empresas también a través de sus emprendimientos. Y para eso precisamente es que se crea la banca estatal, y para eso es que existe banca de desarrollo, para que haya un direccionamiento de esos fondos a las personas que necesitan poner sus negocios. En el Frente Amplio no prometieron cierta cantidad de nuevos empleos y más bien aseguran que muchos de los trabajos generados en gobiernos anteriores son informales y que el país necesita formalidad. Lo que pasa es que la totalidad de esos empleos son informales. En el gobierno de Guillermo Solís se crearon 26.000 empleos informales y se destruyeron 6.000 empleos formales, dando un neto de 20.000 positivos, todos informales, lo cual es catastrófico, es horriblemente malo. El gobierno de Laura Chinchilla se crearon alrededor de 160.000 empleos, pero lo que no dicen es que de esos 160.000, alrededor de 140.000 son informales, ¿verdad? Son empleos de mala calidad que fueron creados durante el gobierno de doña Laura Chinchilla, y eso a la gente de Liberación se le olvida. Luego se les olvida que el problema del empleo en Costa Rica no se limita a aquella gente desempleada, hay gente subempleada y hay gente en informalidad laboral. Entonces, cuando se habla de datos de empleo, no se puede limitar los datos a considerar el problema del desempleo, porque tenemos un problema gravísimo, tanto en el ámbito del subempleo, como sobre todo, particularmente en el ámbito de la informalidad laboral. 900.000 personas en la informalidad laboral. Y todavía hay otro elemento que ni Liberación ni la Unidad se dan cuenta, ¿verdad?, que es el elemento que tiene que ver con el hecho de que la participación en el mundo del trabajo laboral en Costa Rica es patéticamente bajo. De la población en edad de trabajar en Costa Rica, solo el 54% de esa población está en el mundo laboral remunerado,
En países ricos, bueno, no vayamos a países ricos, en países latinoamericanos, hay países latinoamericanos donde esos porcentajes alcanzan el 70%. La necesidad de Costa Rica en materia de empleos se resolvería con 70.000 nuevos puestos cada año, según lo dijo Luis Paulino Vargas del Frente Amplio.